Pues buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este primer trimestre del año 2025, en el cual estamos estudiando el amor y la justicia de Dios. Y esta semana hemos estado estudiando la lección número 10, que se titula en nuestra cartilla de estudio Las reglas del conflicto. Y este día jueves 6 de marzo, el título es Límites y reglas. Pero como siempre, hermanos, antes de abrir la palabra de Dios, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos, inclinemos reverentemente el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos, te damos la honra y la gloria. Te damos las gracias, Señor, porque solo tú eres digno, maravilloso, grande y todopoderoso. Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias por tantas bendiciones inmerecidas, pero sobre todo por la bendición infinita de haber enviado a nuestro Señor Cristo Jesús para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y gracias a esa sangre preciosa, ser limpios de todo pecado, Señor, y poder alcanzar la salvación que es únicamente por gracia, por medio de la fe. Gracias, Señor, por ese sacrificio maravilloso. Gracias porque no lo merecemos, nunca lo vamos a merecer, pero tú vaciaste el tesoro más grande del cielo para darnoslo a nosotros, la raza humana caída, a la que tú habías creado a tu imagen y semejanza. Permite que podamos seguir adelante con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Cada día en el proceso de la santificación para poder llegar a la estatura del hombre perfecto, Señor, a la medida de nuestro Señor Cristo Jesús y poder reflejar su carácter en nuestras vidas y reflejar el fruto del Espíritu también en todo nuestro ser. Señor, quédate con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de este día. Todo esto te lo rogamos sin merecerlo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, límites y reglas. Y debo decir que el título de esta lección en inglés es Rules of Engagement. Y eso, hermanos, es un término utilizado por la milicia en las batallas. Y la traducción literal son reglas de combate o normas de combate. Y también se puede traducir como reglas del juego. Pero lo que estamos nosotros enfrentando en este momento, hermanos, no es un juego, es un conflicto que afecta nuestras vidas y sobre todo afectará nuestro destino eterno. Y solo hay dos destinos eternos. La primera resurrección, cuando nuestro Señor Jesús venga en las nubes de los cielos para traer a todos los redimidos, a todos los salvados. Ese es una de los destinos. Luego 1000 años en el cielo y luego la segunda resurrección, que es la resurrección de condenación para todos los que no aceptaron a Jesús ni el Evangelio eterno, no aceptaron a nuestro Señor como su Salvador personal. Y esa es la resurrección de condenación, la muerte eterna, no solamente para todos los que no aceptaron, sino para Satanás y sus ángeles. Será el fin de el mal, del pecado y de la muerte. Pero hoy vamos a ver eso en uno de los versículos que tenemos que leer este día. Pero este día se titula Límites y Reglas y la cartilla comienza diciendo en este día que el conflicto cósmico es principalmente una disputa, yo diría una más que una disputa, es un conflicto, es una batalla, es una guerra acerca del carácter de Dios, pero también acerca de su ley, porque la ley de Dios refleja su carácter. Y esta contienda, este conflicto, esta guerra se inició causada por las falsas acusaciones de Satanás contra la bondad, la justicia y el gobierno de Dios. Es una especie de pleito por el pacto cósmico. Y aquí, por favor, notemos que habla de un pacto cósmico. Y dice que un conflicto sí no puede resolverse simplemente con poder, sino que requiere una demostración. Entonces, hermanos, a lo largo de todos estos milenios, Dios ha dejado, una de las reglas es cuando Dios expulsó del cielo
Jesús expulsó del cielo porque Jesús fue el creador y es según Apocalipsis, es el que batallaba con el dragón y sus ángeles. Era Miguel y sus ángeles, nuestro Señor Cristo Jesús. Expulsó a Satanás del cielo junto con la tercera parte de los ángeles y los envió acá a la tierra. Y realmente pudo haberlo destruido en ese momento, pero no lo hizo. Y le ha dado 6 milenios para que se desarrolle todo el plan de Satanás. Entonces, ahora el universo está consciente y sabe que en este conflicto las normas de combate fueron establecidas y ambos lados han respetado esas normas. Y lo vimos esta semana en el libro de Job, cuando Satanás se presentó como representante de la tierra, porque el hombre al pecar le dio el dominio, pero Jesús al morir y resucitar recuperó el dominio sobre esta tierra. Así que ya no le pertenece a Satanás y Satanás será echado fuera, como dijo en nuestro Señor Jesús en los evangelios, será el príncipe de este mundo será juzgado. Entonces ya ha sido juzgado y Satanás está condenado a la muerte eterna. ¿Qué significa, dice acá, todo esto para nuestra comprensión del conflicto cósmico y para nuestra interacción correcta con el problema del mal? ¿Puede Dios romper una de sus promesas? Dice, claro que no. Entonces, Dios, hermanos, nos ha dado libertad a nosotros para que elijamos. Y ya vamos a ver unas citas de, los libros de nuestra hermana Elena para aclarar más esta situación. Son las citas que están asociadas a este día, pero vamos primero a la palabra de Dios, tenemos acá Marcos 6:5 y 9:29, y esto ilustra el libre albedrío que Dios nos dejó a nosotros, y podemos ver acá que Marcos 6:5 dice, se refiere a Jesús. Jesús está yendo ahí en Marcos 6 a Nazaret, su tierra. Dice en 6:1, salió de Jesús, de ahí vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Estoy leyendo en la versión Reina Valera del 60, Marcos 6:1. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y aquí viene el versículo que teníamos que leer para este día. Y dice, y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y el 6 lo explica aún mejor, dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces, hermanos, la incredulidad también es parte del libre albedrío que Dios nos dio. Podemos creer o podemos ser incrédulos. Y acá su propia gente, su propio pueblo, Nazaret, decidió ser incrédulos y cerrar sus ojos a la divinidad de Jesús. Es más, ellos decían, si este es el hijo del carpintero. Y por esa incredulidad Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí. Dios es omnipotente, es todopoderoso y Dios puede hacer todo. O sea, la misma Biblia lo dice que para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, Dios respeta las mismas reglas que Él estableció, las reglas del conflicto. No destruyó a Satanás inmediatamente, no nos destruye a nosotros inmediatamente, sino que deja que sigamos nuestro camino, y solo hay dos caminos por seguir, hermanos, así como vimos que solo hay dos destinos eternos. O optamos por seguir el camino de la salvación y seguir a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesús y a su Santo Espíritu en el camino que ellos nos guían, que es el camino angosto que lleva a la salvación, o optamos por seguir el camino ancho que lleva a la perdición eterna. Pero la decisión es nuestra. Dios no nos obliga a decidir, y estas son una de las reglas más importantes del conflicto, es una de las normas de combate. Si nos vamos a perder, nos vamos a perder porque nosotros así lo decidimos. Y si nos vamos a salvar es porque decidimos seguir a Jesús
y hacer su voluntad. Pero si continuemos en la lección de esta mañana, está luego Marcos 9:29, y acá este versículo es más conocido porque sale de la historia del padre que llevó a su hijo endemoniado a los discípulos de Jesús y ellos no pudieron expulsar el demonio. Y Jesús llega y lo expulsa, y parece que el muchacho quedará muerto, pero no, luego lo levanta y ya queda sano. Y los discípulos luego cuando estuvieron solos después del incidente le preguntan, ¿y por qué no pudimos expulsarlo? Y esta es la respuesta de Jesús, Marcos 9:29. Y les dijo, este género de demonios, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y esto nos trae aquí un aspecto muy importante, hermanos. Y como menciona aquí el comentario después, que dice que límites y reglas de juego están relacionados dinámicamente con aspectos como la fe y la oración. La fe nos lleva a creer, hermanos, que fue lo que pasó en el episodio donde Jesús en su tierra, ellos no le creyeron, sino que fueron incrédulos, no tuvieron fe en Jesús y en su poder y en su divinidad. Pero la oración, hermanos, puede marcar una diferencia, porque nosotros al rogarle a Dios, al llevar nuestras peticiones a Dios, le estamos pidiendo a Él que intervenga y entonces Dios puede intervenir. La oración marca la diferencia, dice acá, al abrir vías para la acción divina que de otro modo no estarían moralmente disponibles. Eh, Sin embargo, dice, no debemos cometer el error de pensar que la fe y la oración son los únicos factores. Es probable que haya muchos otros de los que no seamos conscientes. Entonces, acá al final nos lleva a leer Romanos 8:18 y Apocalipsis 21:3 y 4, que son versículos que nos reconfortan porque nos muestran el poder de Dios. Acá en Romanos 8:18 el apóstol Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En la versión Dios habla hoy, perdón, en la nueva versión internacional dice, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros, la gloria que ha de manifestarse, que es la gloria de Dios. Y Apocalipsis 21:3 y 4 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Aquí me detengo un momento y me voy al Antiguo Testamento, donde Dios les ordenó que le hicieran un santuario, y me harán un tabernáculo y moraré en medio de ellos. Desde el jardín del Edén ese ha sido el deseo de Dios, morar en medio de su pueblo, morar en medio de su creación, especialmente del hombre que él creó a su imagen y semejanza. Dice, continúo leyendo, y él, Dios, morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y esta es una promesa maravillosa, hermanos, que no debemos olvidar. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estos pasajes nos deberían de dar una esperanza extraordinaria. Pero ahora, hermanos, quiero compartir las lecturas que vienen acá con respecto a la lección. Una es tomada de A fin de conocerle, que es una matutina, un devocional matutino que escribió nuestra hermana, está con escrituras de nuestra hermana Elena en cada día. Y leo la primera cita que se refiere a lo que hemos estado estudiando hoy, que dice, en el plan divino, Dios no hace nada sin la cooperación del hombre. Dios no hace nada sin la cooperación del hombre. No compete a la voluntad del hombre. Esta debe ser dada completamente al Señor. De lo contrario, el Señor no puede realizar su obra divina que quiere cumplir en el ser humano. Jesús declaró que en un cierto lugar no pudo hacer muchas obras admirables entre la gente debido a su incredulidad. Es lo que leímos en Marcos 6. Quería hacer para ellos en ese lugar precisamente lo que sabía que ellos necesitaban que hiciera, pero no pudo realizarlo porque la incredulidad le cerró el camino.
Y Jesús es Dios omnipotente, es Dios todopoderoso. Pero la credulidad le cerró el camino. El alfarero no puede modelar y dar forma para honra a lo que nunca ha sido colocado en sus manos. La vida cristiana es una entrega diaria, sumisión y continuo triunfo que gana renovadas victorias cada día. Esto es el crecimiento en Cristo que da forma a la vida de acuerdo con el modelo divino. Esta cita está en A fin de conocerle, que es el devocional que les mencionaba, en la página 56. Luego leo la siguiente cita viene de otro libro, luego les comentaré el libro y la página, y comienza diciendo lo siguiente. Algunas pobres almas que habiendo sido fascinadas por las palabras elocuentes de los maestros del espiritismo se entregan a su influencia. Más tarde descubren su carácter mortífero y quisieran renunciar a él y huir, pero no pueden. Satanás las retiene por su poder y no quiere dejarlas en libertad. Él sabe que le pertenecen seguramente mientras se hallan bajo su dominio especial, pero que una vez libres de su poder, nunca las podría inducir a creer ya en el espiritismo ni a colocarse tan directamente bajo su dominio. Dice, la única manera en que estas pobres almas pueden vencer a Satanás consiste en discernir entre la pura verdad de la Biblia y las fábulas. Al reconocer las exigencias de la verdad, se sitúan donde pueden ser ayudadas. Debieran rogar a aquellos que han tenido experiencia religiosa y tienen fe en las promesas de Dios que intercedan en su favor ante el poderoso libertador con L mayúscula. Nuevamente la oración, hermanos, como una avenida que le abre espacios, vías a Dios para poder obrar. Continúo leyendo, dice, ello representará un conflicto reñido. Satanás reforzará su contingente de ángeles malos que han dominado a esas personas. Pero si los santos de Dios con profunda humildad oran y ayunan, nuevamente lo que nuestro Señor Jesús decía, este género no sale sino con oración y ayuno, sus oraciones prevalecerán. Jesús comisionará a ángeles santos para resistir a Satanás y éste será ahuyentado y su poder sobre los afligidos quebrantado. Esta cita viene de Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 307 y 308. Y leo el último que también viene en parte de A fin de conocerle. Dice, para todos hay esfuerzos, conflictos y abnegación. Nadie escapará de ellos. Debemos recorrer la senda que Jesús recorrió. Puede significar lágrimas, pruebas, privaciones, pesar por el pecado o procurar el dominio de los deseos depravados, del carácter desequilibrado y del temperamento violento. Se requiere un esfuerzo decidido para presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Comprende a todo el ser. No hay lugar en la mente donde Satanás pueda dominar y realizar sus designios. El yo debe ser crucificado. Hay que realizar una consagración, una sumisión y un sacrificio tan intensos como si se quitara la sangre del corazón. ¿Os apenaría ser abofeteados, despreciados, escarnecidos y calumniados por el mundo? No debería apenaros, porque Jesús nos dijo lo que ocurriría. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esa cita de Juan 15:18. El apóstol Pablo, el gran héroe de la fe, testifica lo que ya leímos en Romanos 8:18, que nuevamente lo leo. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esto viene de parcialmente de A fin de conocerle en la página 279 y 280 en la versión en inglés. Hermanos, estamos inmersos en el gran conflicto, pero hay límites y reglas bajo las cuales ambas partes están actuando. Y estas son las normas de combate o las reglas del juego. Y esto no es un juego, eso más bien prefiero las normas de combate. Estamos en una guerra, hermanos, entre el bien y el mal, que ha afectado a toda la humanidad y la seguirá afectando hasta que nuestro Señor Jesús regrese en la nube de los cielos. Pero Jesús nos decía en una lección pasada, ese versículo que era precisamente el versículo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ese triunfo de Jesús puede ser nuestro triunfo también sobre el mal y sobre las fuerzas de Satanás. Y espero que todos nosotros
nos tomemos de la mano de nuestro Dios, de su poder infinito, y roguemos, hermanos, y como mencionaba acá en uno de los versículos, con oración y ayuno, roguemos a Dios que nos permita seguir firmes en el camino hacia la vida eterna, hacia la eternidad con nuestro Señor Cristo Jesús. Que Dios les bendiga grandemente.